no es nuestro Dios. ¿O no? Después de todo lo que pasó este año, las cosas no pueden seguir igual. Después de todo lo que vivimos, algo tenemos que haber aprendido, ¿no? Se me ocurre a mí. No solamente a título individual, sino como sociedad. Es más, yo creo que Dios quiere aprovechar todo lo que pasó para hacer algo nuevo entre nosotros. El futuro no está en manos de gente inconsciente, de gente que parecía que estuviera decidida a un autoexterminio de la humanidad. No, no, no. Jesús es la luz del mundo. Y el 2020 es el año del Señor. Y el año que viene también. El futuro le pertenece a Él. Y porque el futuro le pertenece a Él, creemos y declaramos que lo mejor está por venir. Que cosas buenas vienen. Y eso lo decimos con los ojos de la fe. Un audaz nuevo mundo. Hay una vieja normalidad que tiene que terminar para dar lugar a algo realmente nuevo. Y una de esas cosas que tiene que terminar de esta malograda vieja normalidad es la peor pandemia que estamos viviendo. La peor pandemia que estamos viviendo no es la del coronavirus. Todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo que la peor pandemia que estamos viviendo es una pandemia de odio. El odio se ha esparcido en nuestra sociedad, en nuestra cultura, incluso en nuestras familias, en nuestras amistades. Es la plaga del momento. En cierta oportunidad, un pastor predicó acerca de la importancia de perdonar a los enemigos. Entonces, al final del mensaje hizo un llamado muy concreto. Digo, quiero que levanten la mano todos los que hoy aquí están dispuestos y se comprometen a perdonar a sus enemigos. Levanten sus manos. No le estoy diciendo que lo hagan ahora, le estoy contando el cuento. Y entonces, algunos levantaron las manos, pero no todos. Así que el pastor se volvió a redoblar la apuesta y dice, ¿cómo? ¿No están dispuestos a perdonar a sus amigos? Y después de una segunda insistencia del pastor, ahí sí, todos levantaron la mano y dijeron, sí, vamos a aceptar lo que Dios dice, vamos a seguir a Jesús, vamos a perdonar a nuestros amigos. Todos levantaron sus manos, excepto una ancianita. Así que el pastor la miró fijamente, como yo podría mirar a algunos de los que están acá bastante cerca adelante y decir, ¿y me quiere decir por qué no está dispuesta a perdonar a sus enemigos? Y ella dijo, simplemente porque no tengo ningún enemigo. ¡Buah! ¡Qué testimonio! La verdad que quisiéramos escuchar la historia de esta mujer. Una mujer que ha llegado, ¿cuántos años tiene? 95. 95 años sin un enemigo. Pase aquí, cuéntenos su testimonio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró llegar a los 95 años sin tener un solo enemigo? Lo sobreviví a todos, se murieron. No estamos diciendo nada nuevo cuando decimos que nuestra sociedad está padeciendo esta pandemia. Una pandemia de odio, de enojo, de hostilidad y de confrontación. Basta con leer los diarios o ver las noticias. Es todo el tiempo. Esto parte de una mala idea de la cual yo ya te he conversado varias veces y tenemos que escapar. Esta mala idea de que la manera de solucionar el mundo es encontrar un enemigo. Entonces, la propuesta de hoy en día en esta vieja malograda normalidad es que para poder sentirte mejor tenés que encontrar quién es tu enemigo. Es generalmente un grupo de personas. Si ese grupo de personas desapareciera, el mundo sería mejor. Y cada uno elige de qué bando se pone. El punto es que las personas ya no se valoran por su carácter, sino por de qué grupo sos. Entonces están sindicalistas versus empresarios, docentes versus padres. ¿Qué más podríamos decir? Los de hincha de Godoy Cruz contra los de la lepra. No sé, cualquier cosa así, ¿no? Los pro cuarentena frente a los antivacuna. Los de la izquierda contra los de la derecha. Los rugbyer contra los reggaetoneros. E inmediatamente la pregunta es, ¿a qué grupo vos pertenecés? Y depende a qué grupo vos pertenecés, sos el enemigo. Sos parte de ese grupo de personas que tienen que desaparecer. Los medios
y los que han forjado esta malograda vieja normalidad nos viven fogoneando todo el tiempo, buscando exacerbar esto, el odio al otro, el odio al que está en la vereda de enfrente, el odio al que tiene un camino diferente en la vida. Ahora, paradójicamente, este odio con el que vivimos surge de un sentimiento de superioridad moral, de la idea de vos sos el problema y yo tengo derecho a decir que vos sos el problema. Un sentimiento de superioridad moral muchas veces forjado de una idea de victimización. Es decir, nosotros somos las mujeres que hemos sido ninguneadas por años y ahora podemos y tenemos derecho para expresarnos de cualquier manera. Nosotros somos los pobres que hemos sido arrinconados en el sistema y por lo tanto ahora tenemos el derecho moral a expresarnos como querramos. Nosotros somos la gente que trabaja y sostiene este país, no los que no trabajan y no sostienen este país. Somos los que trabajan y sostienen el país y por eso tenemos el derecho moral en todo caso de expresarnos como querramos. Nosotros somos la gente buena que es la única que mantiene este país y entonces tenemos el derecho y esta idea del odio está basada en esta superioridad moral, esta idea de una supuesta superioridad moral, que yo tengo la capacidad de mirar por el hombro al otro y señalarlo y corregirlo. Claro que esto involucra una guerra atroz de señalamientos, una espiral de violencia. Porque lo cierto es que, como dice el viejo refrán, cuando uno señala a uno con el dedo, hay al menos 3 o 4 que te señalan a vos. Y entonces vienen los scratches, los carpetazos y los memes y todos tenemos muerto en el ropero. Es así. Así que cuando nosotros señalamos a alguien más y viene la devolución, viene una espiral de odio y de enfrentamiento. Una de las cosas paradójicas es que hay mucha gente que incluso se pone de pie y dice, vamos a luchar contra el odio. ¿Y cómo luchan contra el odio? Con el odio. No sé si escuchaste algo que está ahora de moda, lamentablemente, se llama la cultura de la cancelación. Significa que si alguien dice algo contrario a la manera en que yo pienso, mi grupo piensa, hay que cancelarlo. Cancelarlo significa que si tiene un comercio no le vamos a comprar más. Cancelarlo significa que si esa persona de alguna manera se expresa en las redes sociales, lo vamos a abandonar y lo vamos a dejar solo, lo vamos a destruir y lo vamos a aniquilar. Y eso que a veces se presenta incluso como una causa justa, como una gran hazaña, no es más que odio contra odio. Y no resuelve nada. Estamos cansados de vivir un mundo así. ¿Quién dice amén? Estamos cansados de un mundo así donde nos vemos todo el tiempo como enemigos. Y donde cada uno se acusa al otro y acusa al otro y acusa al otro y nos señalamos unos a otros, tratando de ver quién es el verdadero problema, el enemigo, el que tiene que desaparecer para que el mundo sea feliz. Estamos cansados de esta versión, de este mundo hostil, que lo que destruye, presta atención, lo que destruye más que nada es lo que podríamos llamar un sentido de comunidad. Una comunidad es un mundo para todos. Un mundo donde hay valores compartidos, donde hay metas compartidas, donde hay un futuro compartido. Y eso es lo que se nos quitó. Y eso es lo que sentimos, que ni siquiera esta casa se siente nuestro hogar. Que a veces pensamos incluso en nuestros hijos y nuestros nietos y nos preguntamos qué mundo van a vivir ellos, porque esto no se siente un hogar. Lo que hemos perdido es este sentido de comunidad. Un mundo en común para todos, de valores comunes, de metas comunes, de ideas comunes. Ahora, este problema, me gustó presentarlo así, pero no es un problema de la gente que está ahí afuera o que ahora no está conectada en esta transmisión. Es un problema de todos los que estamos aquí. Nos guste o no, ya estamos metidos en este lío. Yo no sé si durante este año te contagiaste el coronavirus o no. No quiero pedir que levanten la mano, no quiero exponer a nadie. Pero de esto ya estamos contagiados, aunque no nos demos cuenta. Te hago una pregunta a nivel de test personal. No quiero que le contestes en voz alta ni nada por el estilo, que la piense nada más. ¿Cuál es esa gente que no soportás?
A ver, ¿cuál es esa gente que no soportás? Que lo ves en televisión y decís, cambia de canal. Que lo escuchás hablar. Yo quiero admitir que a mí me pasa. Hay gente que escucha en la televisión y digo, por favor, muteen el televisor, por lo menos. No sé por qué, pero con solo verlos y escucharlos, uno ya se pone incómodo. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros está pensando en alguien, ¿sí o no? Este problema de esta epidemia de odio no es solamente un problema de gente que anda por ahí en la calle, incluso es un problema de los cristianos. Y esto es muy importante porque hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y la Cena del Señor habla mucho de lo que estamos hablando hoy, de lo que Jesús quiso. Y a veces nosotros los cristianos, sin darnos cuenta, podemos caer y ser seducidos en esta misma trampa del odio. Con las mejores buenas intenciones, con los peores métodos. Hay muchos debates en los cuales los cristianos nos sentimos tocados. Sin duda que uno de esos debates, en este tiempo, en la Argentina, muy candente, es el tema de la interrupción del embarazo, del tema del aborto. Y es un tema en el cual nosotros como cristianos siempre hemos tenido un impulso inmediato a defender al más indefenso, a defender a ese niño por nacer. Y creo que deberemos seguir haciéndolo siempre y explicando las razones por las cuales defender la vida es tan importante. Pero ¿saben qué? A veces me da la impresión de que queremos defender la vida, el amor y la verdad, y sin querer, o no sé cómo, terminamos usando los métodos del odio para hacerlo. Uno acusa al otro. Ustedes son un asesino, están matando niños. Y la acusación del otro lado, y ustedes están matando mamás embarazadas. Y cosas así. Y sin darnos cuenta entramos en el discurso del odio. En tus redes sociales, por este tema o por cualquiera, comenzamos a responder con la misma virulencia, con la misma agresividad, con el mismo sarcasmo, con los mismos malos métodos que cualquier otro. Y si es así, aunque estemos tratando de enarbolar una gran verdad, estamos en el mismo problema que los demás. Jesús necesita otra generación de cristianos. Una generación de cristianos dispuestos a dar razones de su esperanza y de las verdades que creemos y estamos convencidos, pero con un amor radical, con un amor libre de odio. Y este es el punto. Dios quiere que tengas un corazón libre de odio. Cuando Jesús lanzó su movimiento, Él hizo un gran discurso que lo conocemos como el Sermón del Monte. Y en ese gran Sermón del Monte, Él lanzó una cantidad de ideas totalmente radicales e interpelativas. Es más, hoy en día vamos a leer esto y las palabras de Jesús siguen golpeándonos, siguen exigiéndonos, siguen demandándonos, siguen interpelándonos, siguen cuestionando nuestro modo de ser cristianos y siguen llamándonos a ser la clase de cristianos que Jesús aspira que nosotros seamos. Y en el capítulo 5, en el versículo 21 de Mateo, Jesús dice lo siguiente: ustedes han oído, ¿qué se dijo a sus antepasados? No matarás. No mates, uno de los mandamientos, ¿no? No matarás. Y por supuesto, todos decimos, esa es una verdad que hay que sostener. No cabe duda. Y fíjate, tiene mucho que ver justamente con este debate que estoy hablando hoy en día, ¿no? Dice, muchos de ustedes, recuerdan esto. Es interesante que cuando miramos el Sermón del Monte no está tan dirigido a las personas que no creen en Dios. El Sermón del Monte es más que nada una gran interpelación a los que dicen creer en Dios, a aquellos que aspiran a vivir una vida según Dios. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. ¿Amén? Amén, dirían todos en aquel tiempo. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Amén? Y todos dirían, amén. Pero, dice Jesús, y cuando empieza un pero la cosa se complica siempre, ¿no?
Pero yo les digo que todo el que se enoje, ¿quién se enojó esta semana por algo? Yo levanto 2 manos porque si tuviera 3 levantaría 3, te aviso. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es decir, Jesús dice, ojo, porque estás haciendo lo mismo que con tanta vehemencia estás condenando. No es demasiado diferente esto de esto. Yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, sea en cualquier red social, diríamos hoy en día, quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que maldiga quedará sujeto al juicio del, ¿qué dice ahí? Del infierno. Y vos estás señalando con el dedo al otro y no te das cuenta que vos ya estás metido en el mismo infierno de odio que el otro. Literalmente aquí Jesús habla del enojo, ¿no? Y habla también del insulto. Y literalmente Él dice, cualquiera que insulte a su hermano, literalmente Jesús lo que dice ahí es una mala palabra. Papá. Una mala palabra de aquel tiempo. Dice, cualquiera que le diga a su hermano, raca. ¿Qué significaba? Yo qué sé. Era la palabra de aquel tiempo, ¿no? Y cuando dice cualquiera que maldiga, literalmente diga cualquiera que le diga a su hermano, more. Son palabras en arameo de aquel tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué significarán? Vaya a saber uno. Algunos piensan que raca significa necio. No parece grave, ¿no? Pero sin embargo para Jesús es grave. More sería algo parecido a idiota, ¿no? Ahora, nosotros no decimos ni raca ni more. ¿Qué decimos hoy en día? Grone, yegua, parásito, cabeza de termo, machirulo, planero, gorila. Son esas cosas que decimos en las redes, ¿no? Y está todo bien. Lo hace todo el mundo. Y Jesús dice, estás en el infierno. Aunque tengas razón, estás equivocado. Y aunque estés queriendo defender la verdad, la estás haciendo del método equivocado. Porque cuando nosotros nos expresamos así, dejamos de ser parte de la solución y somos parte del problema. Y Jesús quiere que seamos una generación libre de odio. Esta pandemia del odio está afectando toda nuestra sociedad. Nuestro mundo, ha enrarecido nuestro mundo. Nos ha quitado esto, el poder ser una comunidad. Ha afectado nuestro vecindario, nuestra ciudad, incluso familias que están divididas en este momento. Vayas a ver por qué debate o por qué polémica. Y encontramos esto, cómo está funcionando el negocio del adversario de nuestra alma, que es solamente dividir matrimonios. Y esta pandemia del odio llega incluso adentro del hogar, y entonces empezamos a mirarnos todos con enojo, y el enojo se apodera de nuestras casas, y de nuestras vidas, y de nuestros corazones. Y Jesús dice, antes de señalar a los demás por las macanas que van a hacer, mírense a ustedes porque están siendo parte del problema, y porque ya están infectados. Y necesitan hacer algo al respecto. Por lo tanto, dice Jesús, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, soltaste alguna de estas cosas y se la dejaste para que tenga y guarde, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y Jesús aquí empieza a plantear algunas cosas interesantes, ¿no? Las relaciones son más importantes que cualquier cosa. Más importantes que las justas causas. Más importantes que las sabias razones. Las relaciones. El amor es más importante que todo lo demás. No importa qué santo y sagrado puede ser lo que estés haciendo, no es tan importante como resolver esto que está pasando en tu corazón. Y continúa diciendo, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras todavía vayan camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te entreguen a la cárcel. Todo esto es una metáfora. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.
Y Jesús dice, estoy llamando a una generación de hombres y mujeres diferentes, a un audaz nuevo mundo, que dejen atrás la malograda y vieja normalidad del odio que hasta aquí nos ha afectado. Dios está por hacer algo nuevo. Y si vas a ser parte de eso algo nuevo, necesitas hacer esto. Cuando yo estudié este texto, me dediqué a indagar cada palabra, estas palabras raras que te mencioné recién, y algunas palabras clave de este texto. Descubrí que hay 4 palabras que para mí son clave. La primera es la palabra adversario. Es una palabra que Jesús utiliza, es la palabra antídoco, así se dice en el idioma original del griego del Nuevo Testamento, antídoco. Me suena algo así como antípoda, ¿no es cierto? O el que está totalmente del otro lado, eso significa anti, ¿no? La antípoda nuestro son los que viven en la otra parte del planeta, opuesta, el opuesto tuyo, el adversario. Identifica tu adversario. ¿Quiénes esas personas que te sacan? ¿No se viste que hay gente que tiene habilidad para sacarte? Llegan nomás, no dijeron una palabra y ya te ponen mal. Y no te digo si hablan. Es más, gente que a veces tiene la habilidad para sacar de nosotros lo peor. A mí me pasa muchas veces. Termino diciendo cosas que no quería decir. No que hubiera hecho nada malo ni bueno necesariamente. Lo que digo es cosas que no tendría que haber dicho. Pero hay gente que tiene esa habilidad de terminar haciéndote decir cosas que no querrías haber dicho. ¿Por qué? No sé, quizás porque justamente están ahí, de la otra vereda. Son lo opuesto a lo tuyo. Eso significa adversario. Adversario significa el que tiene una versión diferente tuya de la historia. Suele ser tu esposa esa, te aviso. Ella tiene una versión completamente opuesta a la mía de cada capítulo de nuestra historia. El que tiene una versión diferente de la vida acerca de qué le pasa a la Argentina, qué le pasa a la sociedad, qué le pasa a la juventud. Tenés que identificar quién es ese. Ese que parece que está en la vereda opuesta a la tuya. La segunda palabra clave es la que se traduce por reconciliar. Y es la palabra dialageti. Así es en el griego del Nuevo Testamento, la palabra dialageti, que se parece mucho a esto, ¿no? Dialogar. ¿Qué tenés que hacer cuando identificás a tu adversario? Hablar con él. Creo que eso es lo que nos falta. Lo que nos falta es escucharnos. Mi mayor error es hablar antes de escuchar. Y me arrepiento en cenizas cada vez que lo hago y digo, no lo voy a volver a hacer y de vez en cuando lo vuelvo a hacer, ¿no? Hablamos antes de escuchar. Muchas gracias. Hablamos antes de escuchar. Y como no escuchamos, entonces no podemos dialogar. Necesitamos aprender a escuchar incluso al que piensa diferente, al que tiene una versión de la vida diferente. En tercer lugar, la palabra acuerdo. Es una palabra muy interesante. Aquí la palabra acuerdo, que Jesús dice, andai y llegó a un acuerdo. Es interesante porque es la palabra eunoneo, que significa en realidad pensar bien. Por eso una de las versiones, la nueva versión internacional lo traduce así, ponte a buenas, abuenate. ¿Por qué? Porque nuestro problema con el odio no tiene que ver con las palabras que terminamos soltando. Tiene que ver con lo que llevamos adentro puesto. Tiene que ver con las bombas de tiempo que llevamos adentro. Tiene que ver con prejuicios. ¿Sabes lo que es un prejuicio? Un prejuicio es un juicio que uno hace acerca del otro sin siquiera conocerlo. A veces simplemente porque lo metemos en un grupo. Este es el entrar en el grupo de los rugbyers. Y todos los rugbyers son así. Este está en el grupo de los que reciben planes sociales. Y todos los que reciben planes sociales son así. Y ya lo juzgamos y lo condenamos y ni siquiera lo conocemos. Y tenemos prejuicios en nuestro corazón acerca de la gente. Y esos prejuicios alimentan el odio. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la habilidad de sacar de nosotros lo peor sin haber hecho nada ni haber dicho nada. Quizás algo importante, y yo quiero que prestes atención, es lo siguiente. Enojarse no es algo que nos hacen.
es algo que hacemos. Lo voy a repetir otra vez. Enojarse no es algo que nos hacen, es algo que decidimos hacer. Nadie está obligado a enojarse. La gente no tiene la culpa de que estés enojado. Nosotros elegimos enojarnos y permitimos que ciertas cosas saquen de nosotros lo peor. Somos responsables del enojo. El enojo no tiene que ver con la gente, porque la gente me saca, la gente me pone mal. Ellos son los que tienen la culpa. No. Todo parte de cosas que están dentro nuestro sin resolver. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Nos expresamos como nos expresamos, incluso con personas que supuestamente amamos. La culpa no la tiene el otro, la culpa la tienen las bombas de tiempo que llevamos dentro sin resolver. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 15, versículo 18. Las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Si terminaste soltando raca, more o cualquiera de las nuevas, el problema no lo tiene el otro. El problema está dentro tuyo. Y hasta que no desactives lo que está dentro de tu corazón, vas a seguir siendo una víctima fácil de esta pandemia del odio. ¿Qué inflama el odio en nuestra vida? Algunos dicen que hay dos cosas fundamentales que inflaman el odio en el corazón de cualquier ser humano. El miedo y la culpa. El miedo al otro, el miedo que haga un daño. ¿Por qué odiamos a ciertas personas? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que terminen dañándonos. Esta persona se van a llevar puesto a nuestro país. Esta persona me va a dañar a mí. Quizás ni siquiera ha hecho nada, pero tenemos miedo de que eso suceda. Habitualmente el miedo es irracional. Y una de las cosas que mucha gente hace deliberadamente en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, es alimentar miedos. Porque cuanto más miedos alimenten, más odio hay. Este es el demonio, y aquí vino el demonio, y tenés que odiarlo. Y este no, este es el otro, el demonio, a este tenemos que odiarlo. Y se nos inflama de miedo, mira, te están llevando lo tuyo, se están llevando lo tuyo. Eso es lo que dicen todas las tapas de los diarios, si te prestas atención. Se están llevando lo tuyo, se están llevando lo tuyo, se están llevándote tu futuro, se están llevando tu país, se están llevando tus oportunidades, se están llevando tus hijos. Y claro, cuando a uno le dicen eso, uno reacciona. Y hoy en día una de las maneras que usan para manipularnos y de manera inocularnos este virus del odio es el miedo. Y cuando un cristiano acepta vivir en el miedo, no sabiendo que el futuro le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece la Argentina? ¿A quién le pertenece? A Dios. Él es el Señor de la historia. El miedo es el peor de los consejeros. El miedo te convierte en tu peor versión. El miedo nos hace traicionar todo lo bueno y lo que creemos. Probablemente cuando aquel día Pedro estaba allí, mientras Jesús era juzgado rumbo a la cruz, ¿te acuerdan que le negó 3 veces? Uno se pregunta cómo el más íntimo de Jesús terminó negando a Jesús. Miedo. El miedo nos hace hacer cosas que jamás deberíamos haber hecho, a decir cosas que nunca tendríamos que haber hecho. Ojo, no estoy hablando solamente del miedo en la sociedad, a veces el miedo dentro de tu propia relación matrimonial. Y yo he visto a un matrimonio que de pronto empiezan a mirarse con miedo y le empiezan a controlar qué hay en el celular, le empiezan a controlar qué hace el otro. Cuando la duda y el miedo se instalan en una relación, es una cuenta regresiva antes que estalle todo en 1000 pedazos. El miedo es lo que termina llevándonos al odio. Y lo otro que te decía, que alimenta el odio, si queremos hacer una limpieza de corazón, es la culpa. Todos hemos cometido muchos errores. Y de las cosas más dolorosas de la vida son nuestros errores personales. Esas cosas que decimos, ¿cómo puede haber sido tan salame? ¿Cómo puede haber sido tan raca, tan more? Siempre tenemos que decir, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es una de las maneras habituales que los seres humanos utilizan para aliviar la culpa? Buscar a alguien que tenga más culpa que yo. Y muchas veces en esa búsqueda de encontrar el adversario, lo que estamos haciendo es buscar a alguien que sea más malo que yo
y de esa manera yo me pueda sentir un poquito mejor. La culpa es muy peligrosa. Escuchaba la historia de un hombre que estaba en la cocina de su casa y ve por la ventana en el parque que aparece el perro, un perro grandote que ellos tenían. Aparece el perro con el conejo del vecino entre los dientes, chorreando sangre el conejo. Y dijo, uy, ¿qué hizo el Bobby esta vez? Así que fue y le sacó el conejo de entre los dientes al perro, pero ya era demasiado tarde, estaba muerto el conejo. Dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Así que lo que hizo es limpiar el conejo, lo limpió bien, le pegó un bañadito con shampoo, y se escabulló en el patio del vecino, abrió la jaula y lo metió el conejo, y se fue corriendo. Claro que después los días siguientes andaba mirando a ver cómo reacciona el vecino, ¿no es cierto? Y el vecino, nada. Pero nada de nada, ¿eh? Entonces empezó a pensar, ¿qué pasa? Al otro día siguiente el vecino pasó y estuvo atento y justo ni lo saluda el vecino. Ya debe saber, ya debe saber. Y está enojado conmigo, por eso no me saluda. Seguro que ya se enteró, ya se dio cuenta, seguro que se dio cuenta y no me saluda. ¿Y quién es él para no saludarme? Al fin de cuentas, mi perro se comió su conejo, pero él bastante macana también se mandó. ¿Quién se cree para creerse más importante que nuestra familia? Si son unos rascas, eso que viene al lado. Y así fue levantando el nivel, ¿no? Hasta que finalmente a las 2 semanas obligatoriamente se cruzaron ahí en la vereda y este hombre le pregunta a su vecino así, porque la culpa y la curiosidad lo carcomían, discúlpeme, ¿y qué tal anda su conejo? Y el vecino le dice, usted no me lo va a creer, pasó algo muy gracioso. Mi conejo se murió hace un mes, lo enterramos y la semana pasada apareció bañado dentro de la jaula. Ahora, la culpa nos puede llevar a enojarnos con la persona equivocada. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar de la trampa del odio? Un seguidor de Jesús, alguien muy cercano a Jesús, de hecho, lo podríamos llamar el discípulo amado de Jesús, habría escrito una carta mucho tiempo más adelante, interpretando un poquito lo que Jesús quiso decir. Y él en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8, escribió lo siguiente. Hermanos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, el que tiene su corazón tomado por el odio, por la venganza, por el rechazo, el que no ama, es que no conoce a Dios. Y la verdad es que amar y amar así no es algo natural, es algo sobrenatural. Y si en tu corazón anidan todas estas cosas, es una evidencia más de que estás viviendo un mundo sin Dios. Un mundo sin Dios es un mundo lleno de odio. Porque separados de Él no sabemos cómo hacerlo bien. Separados de Dios, ni siquiera sabemos amar a las personas que supuestamente amamos. Y hasta en eso fracasamos. Porque Dios es amor y conocerlo a Él es la sanidad. La capacidad de superar nuestros miedos, la capacidad de salir de esta trampa del odio, es una sola. Es experimentar el amor de Dios en tu vida. Solo experimentar el amor de Dios en tu vida puedes activar las bombas de tiempo que llevas dentro. Puedes sanarte de tus miedos, de tus prejuicios, de tu sentido de revancha y todo lo que llevas dentro. Ahora, sigue diciendo Juan, esta clase de amor que uno captura cuando tenés una experiencia con Dios, en esa clase de amor no hay temor, no hay miedo.
porque el perfecto amor expulsa todo temor. Y eso es lo que sucede cuando vos experimentás el amor de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Él me ama, Él me cuida. No tengo que andar por la vida con miedo de que este me va a fallar, de que este me va a decepcionar, de que este me va a traicionar, que hay alguien escondido atrás del arbusto y me quiere asaltar. No andamos por la vida imaginando enemigos en todas partes. No necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el amor de Dios, estamos en las manos amorosas de Dios. Él cuida nuestras vidas, Él nos sostiene, Él conoce lo que está pasando en tu vida, Él sabe tu soledad y Él está preparando personas para que te llenen de afecto. Él sabe la crisis del matrimonio que estás viviendo y este tiempo tan raro en el cual tu pareja está transitando. Y Él dice, yo te amo, te cuido, te sostengo, no tengas miedo de lo que va a pasar en este país, aunque te vendan todos los días noticias apocalípticas, porque yo les amo y no he dejado de amarles y mientras ustedes estén aquí yo voy a amar esta nación también. Dios está diciendo, tenés que confiar en el amor que yo tengo por cada uno de ustedes. Nuestro país no está en manos de gente negligente del turno, que siempre se van rotando. Nuestro país está en manos de nuestro Dios. Y por eso tenemos que mirar al futuro, no con miedo, como la mira todo el mundo, sino con esperanza. Porque Jesús fue, es y será la luz del mundo. Y lo será de los próximos años también. Y sobre todo si su iglesia es la iglesia que tiene que ser. Con la actitud y con el amor que tiene que ser. Esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. La única medicina para sanar tu corazón turbulento es que experimentes el amor de Dios. Es levantarte cada mañana y decir, Señor, mi vida está en tus manos, no le tengo miedo a nadie. Nadie puede tocarme, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni el principado, ni potestad. Nadie me puede separar del amor de Dios. Y cuando vos vivís de esa manera, no tenés que tener miedo. Ni vas a ser presa de esta trampa del miedo. Ahora, lo segundo es la culpa, ¿no? Lo segundo es la culpa. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Y esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Todos nos hemos equivocado. Y mientras señalamos con un dedo a los otros, esos que están ahí en el grupo ese que deberían desaparecer, hay tres que nos señalan a nosotros. Y todos los que estamos aquí es como hemos cometido errores. Si nos hacen un carpetazo van a encontrar un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque todos no hemos sido lo honestos que teníamos que ser todo el tiempo, ni lo valientes que teníamos que ser, ni lo amorosos que teníamos que ser. En el prontuario de todos los que estamos aquí hay páginas muy tristes y dolorosas. ¿Qué vamos a hacer con esa culpa? Una de las maneras de solucionarla es mirar por encima del hombro de los demás y buscar a alguien más culpable. Para no hacerme cargo de mi problema. Para no hacerme cargo de lo que a mí me pasa. Pero la mejor medicina es recordar de que eso es innecesario. Porque Jesús, al morir en la cruz, Él cargó con todas tus culpas. Jesús dice, estás haciendo algo que ni siquiera hace falta. Jesús sabe que todos los que estamos aquí estamos rotos. La iglesia no es un lugar para las personas perfectas. Vos lo sabés. Ni siquiera para la gente linda, la gente buena. La iglesia es un lugar para gente fea, mala, rota, como vos y como yo. Pero que hemos experimentado el perdón enorme de Dios en nuestras vidas.
Y cuando vos experimentás el perdón de Dios en tu vida, te das cuenta que no tiene ningún sentido mirar por encima del hombro al otro. ¿Quién soy yo? Como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, ¿cómo es? ¿Quién? ¿Quién la va a tirar? ¿Cómo voy a odiar yo al otro? ¿Qué le puedo reprochar yo al otro si estamos todos en el mismo problema? Él se habrá equivocado en una cosa, yo me habré equivocado en algo diferente. Y entonces podemos mirarnos unos a otros y mirarnos con otros ojos. La medicina para sanar el odio de esta generación es experimentar el amor de Dios que quita el temor. La medicina para sanar a esta humanidad llena de odio es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la esperanza del mundo. La esperanza de la próxima generación. La esperanza del mundo que viene. La esperanza del futuro, del año que viene. Del mundo que van a vivir nuestros hijos. Del mundo que van a vivir nuestros nietos. La esperanza del mundo es Jesús, porque Él es la única medicina para todos los males del corazón de la humanidad. Y Él está inaugurando un audaz nuevo mundo. Y Él está llamando hombres y mujeres que sean parte de este audaz nuevo mundo. Personas libres de odio. Aquel que no ama, decía Juan, es porque no ha conocido a Dios. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría tener una relación con Dios como jamás has tenido hasta la fecha? ¿Te animarías a entrar en una relación personal con Dios real en tu vida? Estás a una oración de distancia de que eso suceda. Por eso, donde quiera que te encuentres, y a vos que estás aquí, yo quiero invitarte ahora a que cierres tus ojos y vamos a orar. Decirle, querido Dios, te necesito. Vos solamente podés activar esta bomba de miedo, de prejuicio, de duda, de culpa que hay en mi corazón. Gracias, Jesús, porque en esa cruz me amaste de manera ilimitada. Gracias, Jesús, porque en esa cruz te llevaste mi culpa y mi error. Quiero ser parte de tu audaz nuevo mundo. Quiero ser parte de tu iglesia, de la comunidad de los rotos, malos, equivocados, pero totalmente sanados por tu perdón. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Sus voces. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste